Este otro ejercicio de relaciones, un poco más complejo respecto al anterior, y me dice que en R2 se define esto de acá. El par ordenado A, B tal que B pertenece a la relación, al conjunto R y el A también pertenece a los reales. Me dicen que también defino vectores tal que, o pares coordenados de la forma A1, B1, A2, B2. Para elementos arbitrarios de R2 se definen operaciones en esos vectores o pares ordenados. La suma va a ser la resta de las componentes o sea, la suma va a ser la suma de sus componentes y la resta va a ser la resta de sus componentes. Además me dicen que se define otro conjunto llamado phi, tal que va a ser el elemento A, B pertenece a R2, tal que A más 2B igual 0. Tengo otro conjunto y me dicen que se define una relación alfa en R2. ¿Cómo se va a relacionar? Un B1 está relacionado en alfa con B2, sí, solo sí, B1 menos B2 pertenece al conjunto phi. Demostrar que alfa es una relación de equivalencia. Entonces, ¿cómo hago esto? Sí, creo que tengo bastantes definiciones, pero tengo que probar lo que solo me piden. Entonces me piden que alfa es de equivalencia. Entonces, si alfa es de equivalencia, ¿qué tengo que probar? Que refleja simétrica y transitiva. Tengo que probar esas tres cosas. Si resultan verdaderas, significa que alfa es de equivalencia. Empecemos con la primera. Por demostrar, refleja. Entonces, la demostración de la reflexión. ¿Qué tengo que hacer? Tomo un elemento B1 perteneciente a R2 y tomo un elemento B2 perteneciente a R2. Un elemento solo B1. Estamos hablando de reflexión todavía. Entonces, como un elemento B1 perteneciente a R2, ¿qué va a pasar? Que B1 está relacionado en alfa con B1. Si eso es verdad, significa que es reflejo. Entonces, si le aplico la definición, B1, alfa B1, sí, solo sí, la resta de los vectores, entonces va a ser B1 menos B1, pertenece a phi. Significa que esto se va a cumplir sí y solo sí, esto de acá es verdadero. ¿Cómo pruebo que es verdadero? Tengo que B1 pertenece a R2. B1 pertenece a R2. Pero ¿qué significa que pertenezca a R2? Que va a tener componentes, un X, Y, como lo dice el conjunto. Entonces, si aplico esto de acá, voy a tener que B1, que es X, Y, menos X, Y. Pertenece a phi. Si le aplico ahora lo que me dicen acá, que la resta de dos pares ordenados es la resta de sus componentes, va a tener X menos X y menos Y. X menos X, 0,0. Pertenece a phi. Entonces, me da que el 0,0 pertenece a phi. Si el 0,0 pertenece a phi, significa que esto se cumple y esto de acá también se cumple. Entonces, significa que esto de acá pertenece a phi. ¿Pero qué es phi? Phi está acá. Significa que el par ordenado con B que pertenece a R2, en este caso 0,0, tal que A más 2B igual 0. Si esto me cumple que es igual a 0, significa que se cumple esto y significa que refleja. Entonces defino esto. Entonces A más 2B igual 0. ¿Cuánto vale A? 0. Más 2B, hacerlo de manera elegante, phi es igual a 0,0, pertenece a un R2, tal que el primer elemento, 0, más 2 por 0 es igual a 0. 2 por 0, 0, 0 igual a 0.
¿Cómo se cumple que 0 es igual a 0? Se cumple phi. Si se cumple phi, significa que esto pertenecía a phi. Si esto pertenecía a phi, significa que B1 menos B1 pertenecía a phi. Si B1 menos B1 pertenecía a phi, significa que B1 está relacionado con B1. Y si B1 está relacionado con B1, significa que es reflejo. Entonces ahí está probado primero la reflexión. Ahora vamos a ver la simetría. Entonces por demostrar simétrica. Entonces va a tener un B1 perteneciente a R2 y va a tener un B2 perteneciente a R2. ¿Qué vamos a hacer con esto? B1, es simétrica si solo si el B1 relacionado en alfa con B2 implica que B2 relacionado en alfa con B1. Eso tengo que probar. De esto llegar a esto de acá. Si defino B1 alfa B2, significa que va a ser B1 menos B2 pertenece a phi. Recordad que B1 y B2 pertenecen a R2. Entonces B1 es un X1, I1 y un B2, un X2, un I2. Si lo reemplazo aquí va a tener que es X1, I1 menos X2, I2 pertenece a phi. Aplico la resta de coordenadas. Va a ser la resta de sus coordenadas respectivas. X1 menos X2, I1 menos I2. Pertenece a phi. ¿Y qué es phi? Esto de acá. Entonces phi ahora va a ser igual a el par ordenado X1 menos X2, I1 menos I2, que pertenece a R2 obviamente, tal que la primera componente X1 menos X2 más la segunda componente por 2. 2 por I1 menos I2 es igual a 0. Tengo que llegar de esto a lo que tengo acá. Pero como les dije anteriormente, yo puedo hacer un cuadrito para ver a qué tengo que llegar. Si hago de manera análoga a esto de acá, el mismo desarrollo, voy a llegar que hacer B2 menos B1 pertenece a phi. Entonces va a ser B2 que va a ser X2 menos X1, I2 menos I1. Pertenece a phi. Si le aplico la definición de phi, va a ser la primera componente, X2 menos X1, más la segunda multiplicada por la segunda componente, que es en este caso I2 menos I1, y esto tiene que ser igual a 0. A esto tengo que llegar, X2 menos X1 más 2 por I2 menos I1. Tengo casi eso ahí. Tengo que, voy a hacerlo acá. Tengo que X1 menos X2 más 2 por I1 menos I2 igual a 0. Si multiplico esto por menos 1, voy a tener que X2 menos X1 más 2 por I2 menos I1 igual a 0. Esto que está aquí, es igual a lo que tengo acá. Por lo tanto, sí es simétrica, porque se cumple esto de acá. De esto de acá, puedo llegar acá. Como se cumple, es simétrica. Por lo tanto, es simétrica. Y finalmente me queda probar la transitividad. Por demostrar, entonces,
transitiva. Entonces, tomo un elemento B1 perteneciente a R2, un elemento B2 perteneciente a R2 y un elemento B3 perteneciente a R3. ¿Qué va a pasar con esto? Que B1 alfa B2 y B2 alfa B1 implica que B1 B2 alfa B3 implica que B1 alfa B3. Significa que B1 y B2 están en relación y B2 está en relación con B3. Significa que B1 está en relación con B3. Entonces tengo mi hipótesis y mi tesis. Si desarrollo cada expresión, voy a tener que B1 alfa B2, le aplico la definición, va a ser B1 menos B2 perteneciente a phi. Si lo sigo trabajando va a ser un x1, y 1, que recuerden que es un par ordenado de R2, menos x2, y 2. Pertenece a phi. Si le aplico la resta de componentes va a ser x1 menos x2, y1 menos y2. Si le aplico la definición de phi, va a ser la primera componente más 2 veces la segunda. La primera componente más 2 veces la segunda, igual 0. Entonces esta es mi ecuación final de ese primer producto. Si hago de manera análoga la segunda ecuación que está acá en B2 alfa B3, voy a tener que B2 va a ser un x2 menos un x3 más 2 por un y2 menos un y3. Si me salté todo el paso para no hacerlo de nuevo, pero tengo que hacer lo mismo y voy a llegar a esto. Entonces esas son mis dos hipótesis y tengo que llegar a B1 alfa B3. ¿Qué es B1 alfa B3? Si hago el mismo desarrollo, voy a tener que va a ser un x1 menos un x3 más 2 veces un y1 menos un y3 igual 0. A esto de acá tengo que llegar. Si sumo estas dos ecuaciones, voy a tener que el x2 se va a ir con el x2 y el y2 de acá se va a ir con el y2 de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a tener que entonces va a quedar el x1 menos un x3 más el 2 por el y1 menos el y3 igual 0. Y esto que está aquí es igual a lo que tenía que llegar. Recuerden que este es como a lo que tengo que llegar con un cuadrito aparte. Como se cumple esto, significa que esto es igual a esto, por lo tanto, esto de acá es verdad. Llegué de aquí hasta acá, significa que esto es verdadero. Si esto es verdadero, significa que es transitiva. Por lo tanto, es transitiva. Como es transitiva, refleja y simétrica, por lo tanto, alfa es de equivalencia. Y ahí queda demostrado lo que me piden, demostrar que alfa es de equivalencia.